Las deficiencias nutricionales son un problema muy común en la población general y que pueden acarrear grandes consecuencias para la salud de los individuos. Por supuesto, las deficiencias de vitamina ocupan un lugar importante dentro de las deficiencias nutricionales, pero probablemente ninguno más importante tanto por la cantidad de funciones que desempeña como por lo frecuente que es, como es el caso particular de la deficiencia de vitamina D. La vitamina D pertenece al grupo de las vitaminas liposolubles, junto a otras como por ejemplo la vitamina K, la vitamina A y la vitamina E. ¿Qué quiero decir con liposolubles? Es decir, no son solubles en agua. Y como veremos más adelante, esto tiene una importancia desde el punto de vista metabólico y para considerar cuáles son las personas que tienen un riesgo mayor de sufrir de deficiencia de vitamina D. Es imposible hablar de vitamina D y de cuáles son las consecuencias de su deficiencia o cuál es el riesgo que tenemos de sufrir una deficiencia de la misma sin hablar de su metabolismo. Para esto debemos saber primero que existen desde el punto de vista nutricional dos tipos de vitamina D que son importantes. La vitamina D2 o ergocalciferol, la cual más frecuentemente es obtenida por el ser humano a través de la nutrición, es decir, de la ingesta de alimentos ricos en vitamina D2, específicamente o más frecuentemente de vegetales. La otra forma de vitamina D que nos importa desde el punto de vista clínico es la vitamina D3 o colicalciferol, la cual es un tipo de vitamina D que se produce a través de la síntesis en la piel a través de la exposición a rayos ultravioletas. Sin embargo, en menor medida esta también se puede obtener a través de alimentos e incluso también a través de suplementos. Una vez conociendo esto, podemos hablar entonces tanto de la absorción como de la síntesis de vitamina D en el organismo. Hablemos primero de la absorción, es decir, una persona que ingiere alimentos con alto contenido de vitamina D o con precursores de la vitamina D, obviamente tendrá que absorber esta vitamina D a través del intestino. Por ser la misma una sustancia liposoluble, los mecanismos a través de los cuales son absorbidos y transportadas este tipo de vitamina son muy parecidos o similares a los mecanismos a través de los cuales son transportadas otro tipo de grasas como el colesterol. Es decir, que por lo general, una vez que son absorbidos a nivel del intestino, por no ser hidrosolubles, es decir, por no disolverse en el agua, necesitan ser transportados a través del uso de una proteína a través de la linfa o del mismo torrente sanguíneo. Una vez unidas estas proteínas, son trasladadas al hígado donde sufrirán un primer paso metabólico. A través de esta vía de absorción de la vitamina D, se va a obtener aproximadamente el 10% de lo que será la vitamina D activa. Es decir, que de toda la vitamina D que ejercerá una función dentro de nuestro organismo, solo el 10% de la misma procederá de la vía nutricional. Pero pongamos esto en pausa por un momento y vayamos a la otra vía a través de la cual se produce vitamina D por el organismo. Y este fenómeno ocurre a nivel de la piel, donde un precursor de la vitamina D llamada 7-dehidrocolesterol, a través de un proceso que amerita la exposición de la piel a la luz ultravioleta, transforma este precursor en vitamina D3. Es decir, colicalciferol. Una vez producida esta transformación, es transportado a través de la vía sanguínea desde la piel hasta el hígado. Pues esta vía de producción de vitamina D va a representar a futuro probablemente casi el 90% de lo que es la vitamina D activa en nuestro organismo. Entonces, de todo esto podemos sacar varias deducciones. La primera podría ser que a pesar de que una persona puede tener una nutrición adecuada, es decir, que pueda tener un aporte nutricional de vitamina D adecuado, si la exposición al sol no es suficiente, si esta producción o esta síntesis de vitamina D gracias a la exposición solar no es suficiente, a pesar de una ingesta adecuada, se podría llegar a sufrir de una deficiencia de vitamina D, ya que el mayor tenor de la vitamina D que utilizamos viene a través de esta última vía. Sin embargo, también es importante considerar que la nutrición sigue siendo primordial, ya que si bien de forma directa solamente aportará un 10% del total de la vitamina D, debemos
decir que para la síntesis también se necesitan precursores de la vitamina D. Y estos precursores a su vez son aportados a través de la vía de la nutrición. Es decir, que es necesario el aporte nutricional del sustrato para producir la vitamina D. De aquí deducimos obviamente de que son tan importantes una adecuada nutrición o una suplementación de vitamina D adecuada como la exposición solar. Es decir, no sirve de nada tener una si no ejecutamos la otra. Ok, retomemos la vía metabólica. Una vez en el hígado, esta vitamina D2 o D3 sufrirá un primer paso metabólico que se llama hidroxilación. Es decir, se le agregará un grupo hidroxilo a este precursor de la vitamina D, específicamente en el carbono 25. A partir de aquí se transformará estos precursores, es decir, esta vitamina D2 o vitamina D3, se transformará en 25-hidroxicalciferol, o también podríamos decir simplemente 25-hidroxivitamina D. Vale mencionar que esta puede almacenarse en el hígado en forma importante. Y esta es la razón por la cual, por ejemplo, una persona que haya vivido en zonas con mucha exposición a luz solar durante un largo periodo de tiempo y se mude posteriormente a una zona de poca exposición a luz solar, durante un largo periodo de tiempo tendrá reservas suficientes de vitamina D para no presentar ninguna consecuencia o ningún síntoma de deficiencia. Posteriormente, esta 25-hidroxivitamina D pasará por vía sanguínea hasta el riñón, donde gracias a la estimulación o colaboración, como lo quieran ver, de la paratohormona, es decir, la hormona producida por la glándula paratiroidea, sufrirá una segunda hidroxilación, transformándose en 1,25-dihidrocolicalciferol, también llamada calcitrol, que es lo que conocemos definitivamente como la forma activa de la vitamina D. Vale acotar que la forma de acción de esta vitamina D es mucho más parecida a lo que es cualquier sistema hormonal dentro de nuestro cuerpo. Es decir, que podríamos hablar de la vitamina D más que de una simple vitamina, de una hormona, y una hormona que tiene muchísimas funciones dentro de nuestro organismo. En ella podemos mencionar funciones a nivel del aparato óseo, del aparato muscular, del sistema nervioso, del aparato inmunológico, así como funciones de regulación de nuestro ánimo, del sistema hormonal, y juega importantes funciones a nivel de la prevención o de el desarrollo o no de múltiples enfermedades. Antes de continuar, podemos acotar que dada la importancia que tienen órganos como el hígado y el riñón en el metabolismo del calcitrol o de la vitamina D, podemos de una vez deducir que las personas con enfermedades tanto hepáticas como renales pueden llegar a tener problemas en el metabolismo de la vitamina D y por ende las consecuencias propias de una deficiencia de la misma. Pero hablemos ya propiamente de las funciones. Lo primero que debemos decir es que cumple una función sumamente importante en la regulación tanto del calcio como del fósforo. La vitamina D tendrá, por ejemplo, un efecto directo a nivel renal, permitiendo la reabsorción a nivel renal del calcio y el fósforo. No solo esto, sino que también a nivel óseo, dependiendo de los valores o los niveles de vitamina D, se podría favorecer la fijación del calcio a nivel óseo, o por el contrario, si existe una excesiva producción de vitamina D, podríamos tener más bien una extracción de calcio a nivel óseo. Esto último puede conllevar, por supuesto, a tener, si los niveles son adecuados, huesos con una densidad ósea adecuada o huesos con una densidad ósea pequeña o baja. Cuando esto ocurre, por ejemplo, en niños, se produce el llamado raquitismo, mientras que si se produce esta situación en el adulto, entonces tenemos la llamada osteomalacia del adulto. En ambos casos tendremos huesos con una densidad ósea baja que son muy débiles, fácil de romperse, de quebrarse. Y si esto ocurre, por ejemplo, en los ancianos, se favorecen condiciones como, por ejemplo, la osteoporosis. Hay que mencionar que el calcio, a su vez, cumple muchísimas funciones a nivel del organismo. Si tenemos una deficiencia de vitamina D, tendremos obviamente una deficiencia de calcio como consecuencia. El calcio cumple funciones, por ejemplo, en la contracción y relajación muscular, en la vasoconstricción o vasodilatación de las arterias, cumple funciones sumamente importantes en la transmisión de los nervios, del impulso nervioso a nivel de las neuronas,
o por ejemplo en la liberación de múltiples hormonas como pueden ser la serotonina, la insulina, el cortisol, entre otros. Por lo tanto, una deficiencia de vitamina D se puede traducir a su vez en una hipocalcemia que traerá como consecuencia las manifestaciones típicas de una deficiencia de este mineral. Ahora bien, el síntoma que más frecuentemente se ha asociado a una deficiencia de vitamina D en la población es la presencia de fatiga crónica, al punto de que se considera la deficiencia de vitamina D una de las principales causas de fatiga crónica a nivel mundial. Asimismo, por ejemplo, podemos mencionar que una deficiencia de vitamina D puede llevar a alteraciones en nuestro aparato o en nuestro sistema muscular. Se describe, por ejemplo, que se pueden presentar dolores a nivel muscular en aquellos pacientes con deficiencias de vitamina D. Si bien no está totalmente aclarado el mecanismo por el cual estos dolores se producen, se presume que podría tener que ver con el hecho de que existen problemas tanto en la relajación como en la contracción muscular, así como en el hecho de que las terminaciones nerviosas pueden sufrir alteraciones en su sensibilidad debido a los niveles alterados de calcio en sangre. De la misma manera, se describe que los pacientes con deficiencia de vitamina D pueden llegar a sufrir más frecuentemente de dolor crónico. En este respecto debo mencionar que muchas veces se describe que los pacientes con deficiencia de calcio o de vitamina D presentan dolor óseo. Debo decir que en mi experiencia personal la mayor parte de los pacientes que consultan por presentar o referir un dolor óseo se están refiriendo realmente al momento del examen a un dolor que incluye los músculos, los tendones o las articulaciones. Sin embargo, sí es posible que se presente dolor óseo, como ocurre por ejemplo en los pacientes con osteoporosis cuando sufren por ejemplo microfractura, ya sea a nivel de la cadera o de la columna. Pero mientras el hueso se mantenga intacto, es bastante difícil que podamos referir un dolor óseo per se. Por otra parte, el calcio y la vitamina D están íntimamente relacionadas con el sistema o el funcionamiento de nuestro sistema inmunológico por diferentes vías que no vienen al caso explicar. Sin embargo, está totalmente demostrado que los pacientes con deficiencia de vitamina D son más susceptibles de sufrir enfermedades infecciosas. Y no solamente esto, sino que existe una relación mayor del desarrollo de patologías autoinmunes en aquellas personas que sufren una deficiencia de vitamina D. De la misma manera, se ha asociado la presencia de deficiencias de vitamina D a un mayor riesgo de enfermedades como la hipertensión u otras enfermedades cardiovasculares, incluyendo por ejemplo la diabetes. Llegando inclusive a mencionarse que existe una relación mayor entre la deficiencia de vitamina D con el desarrollo de algunos tipos específicos de cáncer. Otro punto importante a mencionar es la relación de la deficiencia o los niveles apropiados de vitamina D con los trastornos en el estado de ánimo, ya que se ha asociado tanto la deficiencia de vitamina D como de calcio a alteraciones en la producción de, por ejemplo, serotonina, una hormona encargada de la regulación del ánimo. Por lo tanto, se ha encontrado que pacientes con deficiencia de vitamina D y por ende de calcio tienen un riesgo mayor de desarrollar depresión, así como también al hecho de que se ha asociado un nivel de irritabilidad mayor en estos mismos pacientes. Entre otras consecuencias también podríamos mencionar, por ejemplo, un aumento en la caída del cabello o problemas dentales o periodontales. Probablemente estoy dejando por fuera muchas otras manifestaciones que se pueden presentar en diferentes sistemas y órganos específicos. Sin embargo, sería para hablar mucho más tiempo del que voy a hacerlo en este video. Pero quisiera hablar de quiénes son las personas que tienen mayor riesgo de sufrir una deficiencia de vitamina D. Por supuesto, aquellas personas que sufran, por ejemplo, de desnutrición o el aporte de alimentos en vitamina D sea excesivamente bajo. Hay que acotar que los precursores de vitamina D, tanto D2 como D3, se pueden obtener de fuentes tanto animales como vegetales. De ahí que, por ejemplo, personas que sean vegetarianas o veganas, se les recomienda frecuentemente tener una suplementación de vitamina D para evitar el posible desarrollo de una deficiencia de vitamina D. Asimismo, personas que por alguna condición médica puedan llegar a sufrir de problemas de, por ejemplo, mala absorción intestinal, como el caso de aquellos pacientes que tengan, por ejemplo, enfermedad de Crohn,
o personas que tengan, por ejemplo, alguna enfermedad crónica que afecte directamente el metabolismo de la vitamina D, como pueden ser, por ejemplo, pacientes con enfermedad hepática o insuficiencia renal. Tenemos que mencionar, obviamente, que la ubicación geográfica es sumamente importante al momento de considerarlo. A medida que nos dirigimos a los extremos, ya sea sur o norte de los hemisferios, la exposición al sol tiende a ser menor durante el año. Por lo tanto, estas personas que viven más a los extremos de los hemisferios tienen un riesgo mayor de sufrir deficiencias de vitamina D. Por otra parte, el color de piel puede jugar un rol fundamental, ya que el color de piel depende de la cantidad de melanina que tenga nuestra piel. A medida que tengamos más melanina, nuestra piel será más oscura. La melanina ejerce un efecto protector en contra de los rayos ultravioleta. Si bien esto en gran medida puede ser un beneficio, también disminuye la producción de vitamina D a nivel de la piel. Es decir, una persona de piel o tez oscura tendrá mayor riesgo de sufrir de una deficiencia de vitamina D que aquellas personas de tez clara. Por otra parte, también asociado a la piel, tenemos que decir que las personas de mayor edad también tienen un riesgo mayor de sufrir de una deficiencia de vitamina D, ya que a medida que la piel envejece, se pierde un poco la capacidad de producir vitamina D por la misma. Otro aspecto que pocas veces he mencionado es el grado de sobrepeso o obesidad que pueda tener una persona. Es decir, debido a que esto es una sustancia liposoluble, es decir, que se disuelve en la grasa, a medida que más grasa corporal tenga el individuo, se distribuirá los porcentajes o la vitamina D se distribuirá más ecuánimemente a nivel del tejido graso. Es decir, habrá menos cantidad de vitamina D disponible en el torrente sanguíneo, lo que puede producir también una deficiencia de vitamina D desde el punto de vista práctico. Si bien tendría mucha vitamina D en el cuerpo, esta se encuentra distribuida en la grasa corporal y hay poca a nivel de la sangre, por lo tanto ejerce poco la función. Por último, podríamos mencionar, por ejemplo, las mujeres embarazadas o las mujeres en edad posmenopáusica, las cuales debido a diferentes cambios hormonales también pueden llegar a sufrir de deficiencias de calcio y o de vitamina D. Muy bien, si se pertenece a uno de estos grupos de riesgo o se tiene alguno de los síntomas mencionados, es sumamente fácil llegar al diagnóstico de una deficiencia de vitamina D, ya que bajo la sospecha, la realización de unos niveles de vitamina D en sangre generalmente dan un diagnóstico de certeza de la presencia de esta deficiencia. Pero entonces, ¿qué se debe hacer si se quiere evitar una deficiencia de vitamina D o si se ha determinado que ya se presenta o se cursa con una deficiencia de vitamina D? Lo primero que debemos hacer es cuidar nuestra nutrición, es decir, mejorar nuestra nutrición con alimentos como por ejemplo vegetales, pescados como el salmón o el atún, productos lácteos enriquecidos como pueden ser el yogur, la leche, que frecuentemente son enriquecidos con vitamina D, el consumo por ejemplo de hígado de res, que es alto en vitamina D. También podemos mencionar el consumo de huevos, específicamente de la yema del huevo, de margarinas y mantecas, así como el consumo de hongos o setas que hayan sido expuestas al sol. También podemos consumir bebidas como por ejemplo jugo de naranja o la leche de soya. Por supuesto, el segundo punto debería ser la exposición regular a la luz solar. Se recomiendan entre 10 y 30 minutos de exposición a luz solar, es decir, a luz con rayos ultravioleta varias veces por semana, es decir, entre 3 y 5 veces por semana. Estos 10 o 30 minutos de exposición al día deben ser preferiblemente exponerse la cara, los miembros superiores, los miembros inferiores e inclusive se recomienda que el tronco. Hay que considerar que el uso de protector solar disminuye la producción de vitamina D a nivel de la piel. Por lo tanto, hay que considerar que si se utilizan estos productos, los cuales están recomendados, debe haber una exposición un poco más larga, un poco mayor. De la misma manera, hay que considerar que las personas de piel oscura necesitan una exposición mayor, así como las personas de mayor edad, es decir, los de tercera edad o los ancianos. Otra medida que es importante para evitar alguna de las consecuencias más importantes en la deficiencia de vitamina D es la realización de ejercicio. Es decir, pocas veces se menciona el hecho de que para que se fije el calcio a nivel de los huesos, para aumentar nuestra densidad ósea, se necesita someter a los huesos a cierto grado de estrés o de presión.
Es decir, y este estrés y esta presión será ejercida por el ejercicio físico, específicamente ejercicios de fuerza. No estoy hablando necesariamente de levantamiento de pesas, pero sí ejercicios aunque sea con el propio peso corporal. Sentadillas, flexiones, barras paralelas, abdominales, ejercicios que ejerzan algún tipo de presión sobre nuestros huesos nos permitirán fijar mucho mejor el calcio a nivel de nuestros huesos y esto evitará una de las principales consecuencias de la deficiencia de vitamina D, como lo es el debilitamiento de nuestros huesos. Por último, debemos mencionar la suplementación de la vitamina D. ¿Y cuánto es lo que se recomienda de vitamina D como prevención y o como tratamiento? De manera de mantenimiento o como prevención se recomiendan en adultos cifras de vitamina D que van entre las 600 y 800 unidades como mínimo hasta unas 1.200 unidades diarias en promedio. La literatura puede variar mucho en este aspecto, pero también hay que mencionar que estas recomendaciones de mantenimiento podrían ser innecesarias en caso de que la persona cumpla las medidas que hemos dicho anteriormente. Es decir, si tiene una buena nutrición, una exposición al sol adecuada y realiza ejercicio, probablemente la suplementación con vitamina D es totalmente innecesaria. Sin embargo, si se pertenece a alguno de los grupos de riesgo, como pueden ser personas con enfermedades crónicas, personas con enfermedad renal, embarazadas o personas mayores, entonces la suplementación podría ser un refuerzo positivo para evitar la deficiencia de vitamina D. Vale acotar que en poblaciones de riesgo o en ciertos grupos específicos, como pueden ser pacientes con enfermedad renal, pacientes con mala absorción intestinal, los niveles de vitamina D pueden ir entre 2 y 3 veces por encima de estas recomendaciones. Y estamos hablando de los niveles de mantenimiento. Por otra parte, si se sufre de una deficiencia de vitamina D, normalmente se recomienda dosis de impregnación, es decir, dosis altas que varían dependiendo de la literatura entre unas 4.000 unidades por día, inclusive hasta 10.000 unidades por día. En casos muy específicos, como hemos dicho, podrían llegar a ser de 2 a 3 o 4 veces por encima de estos valores. Pero estos casos específicos deben ser estrictamente supervisados por el médico. Estas dosis de carga normalmente no exceden las 4.000 o 5.000 unidades y se utilizan por un número limitado de semanas que van entre las 4, las 6 o las 8 semanas. En términos generales, se considera que la vitamina D a dosis recomendadas es bastante segura y se consideran que su consumo por encima de las 10.000 unidades por día puede llegar a ser tóxico a largo plazo, produciendo situaciones como por ejemplo hipercalcemia y las consecuencias propias de la misma. Sin embargo, esto ocurre en muy pocas ocasiones y sobre todo cuando el consumo es muy prolongado. Si te ha gustado este video o te ha parecido interesante, por favor no olvides darle me gusta, suscribirte, puedes dejarme tus preguntas en los comentarios, no olvides compartir este video con amigos y familiares para que la información se difunda y nos vemos en una próxima cápsula.